estamos grabando. Bueno, entonces vamos a ver qué les pasa a los circuitos. Vamos a empezar con una resistencia pura. Cuando se los conecta a una fuente que tiene en el tiempo esta forma que llamamos, ¿sí?, una función armónica en el tiempo, ¿sí?, con esta forma matemática, B0 seno de omega t. ¿Sí? Omega es 2pi dividido el tiempo que tarda un ciclo, que acá lo marqué. Este es el tiempo de un ciclo, ¿sí? Entonces tenemos un valor máximo B0 en t sobre 4 y un valor mínimo menos B0 en 3/4 de t. Y esto, bueno, es la función seno. Entonces, este omega, ves que es 2pi, que no tiene unidades, dividido el periodo que se mide en segundos, ¿sí? Es lo que llamamos la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque esto, como 1 sobre el periodo es la frecuencia, esto es lo mismo que 2pi por la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que hace esta función en un segundo, y el periodo es lo que demora uno solo de todos esos ciclos, ¿sí? Esta es la forma de onda que está en los enchufes, en las líneas de alimentación de todas las casas y industrias, ¿sí? Donde, bueno, después vamos a ver cuánto vale B0, que no vale 220 voltios, vamos a ver de dónde salen los 220 voltios ahora en un ratito, y omega es 2pi por la frecuencia, que en Argentina es 50 Hz, ¿sí? Entonces 2pi por 50 te va a dar 314 para cuando tengamos que hacer algún cálculo. Entonces, sobre la resistencia se cumple la ley de Ohm, que entonces sería que B de t, o mejor dicho, la I de t, vamos a despejar cómo va a ser la corriente, la respuesta a esta alimentación B de t, va a ser B de t sobre R, o sea, va a ser 1 sobre R por la B de t, ¿sí? Con lo cual nos va a quedar una función así, porque si a esto, ¿ves?, lo multiplico, esto que está acá, ven que es B de t, lo multiplico por 1 sobre R, me va a quedar que la I de t va a ser B0 sobre R por el seno de omega t. Nos va a quedar exactamente la misma función que arriba, pero con unidades de ampere, mientras acá tenemos unidades de voltio. Pero el gráfico va a ser exactamente igual, entonces yo acá soy un canchero. Ya, como siempre les digo, ustedes no tienen que tomar apuntes, sino escuchar la clase, y los apuntes hacerlos en casa con el video, ¿sí? Porque si no, esto no van a tener tiempo de hacerlo, lo que estoy haciendo yo ahora, y se van a atrasar un montón y no van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, mira, solamente cambié el coso, usé el mismo gráfico, pero ahora acá voy a poner los valores máximos y mínimos que van a estar en ampere. Y como ven acá, esto que tengo acá es lo que llamamos la amplitud, ¿no?, de la función armónica. Acá ¿Dónde amplitud? No veo. y lo que multiplica el seno se llama amplitud, porque como el seno es una función cuyo valor máximo, ¿cuánto es? 1, y valor mínimo menos 1. Entonces, cuando vos multiplicás a la función por un número acá afuera, ese número que está acá multiplicando lo llamamos amplitud, porque en el gráfico representa al valor máximo y cambiado de signo al valor mínimo, ¿cierto? Es decir, ¿sí?, acá, como lo que estoy representando, lo voy a poner para ser consecuente con el gráfico de arriba, es I0, lo voy a llamar al valor máximo seno de omega t. Y como ven, ¿sí?, ese I0 no es otra cosa que el B0 de la fuente dividido la resistencia. ¿Bien? Bueno, entonces esto va a ser I0 y esto menos I0. Entonces, en este momento vamos a hacer, ¿sí?, una cosa revolucionaria, porque es muy incómodo trabajar con funciones del tiempo. Entonces vamos a definir algo, ¿sí?, que ustedes quizá lo hayan escuchado si hicieron un técnico, que es lo siguiente. Si yo acá dibujo la circunferencia trigonométrica que da origen a este gráfico, en esa circunferencia trigonométrica, en t igual a 0, la flechita está en este lugar, ¿sí? Y a partir de ahí, esta flechita va girando ¿con qué velocidad angular? Omega. Gira con velocidad angular omega y va describiendo esto como el palito vertical que queda formado
Por ejemplo, cuando la flechita está acá, esto queda formado por este palito vertical. ¿Cierto? Es decir, cuando yo barrí este ángulo, en el tiempo t, barrí el ángulo omega por t. Entonces estoy, no sé, por acá. ¿Ves? Si sigo avanzando, bueno, voy describiendo todo esto. Yo les mostré una animación que se llama The Trick Tour. ¿Sí? Entonces, para los que están viendo el video y no saben de qué hablo, ver, ¿sí? The Trick Tour. Pongan esto en Google y van a encontrar una simulación donde se puede hacer girar una flechita y va dibujando el seno o el coseno. ¿Ok? Entonces, en t igual a 0, esta flecha que tengo acá representa el valor B0, su módulo, es como un vector, ¿ven? Que tiene módulo B0. Lo vamos a llamar, por favor no se rían, ¿no? Acá en Argentina no se rían, lo vamos a llamar fasor. ¿Cómo? Fasor. Fasor con S. Porque viene de fase, en realidad, ¿sí? Pero acá faso es otra cosa. Entonces, ya es medio chistoso. Entonces, porque si no me van a desmonetizar el video, que nunca será monetizado tampoco. Bueno, estoy con color celeste, la gran 7, acá está. Entonces, este fasor tiene, ¿ves? Módulo I0. Lo mismo podemos pensar en el diagrama de abajo. ¿Cómo? B0, perdón. Gracias. ¿Ves qué atenta estás cuando no estás copiando? Y este otro fasor va a ser el fasor de I0. Como tienen distintas unidades, yo puedo hacer lo que se llama un diagrama fasorial. No se rían. El diagrama fasorial, en este caso, va a tener una flecha, vamos a hacer con dos colores. Una de color... ¿Esto qué es verde? Ay, ¿por qué? En la pantalla chiquitita no aparecen todos los colores. Entonces voy a hacer la B de la fuente, va a estar así. Espera, la B de la fuente vamos a hacer la verde. La B de la fuente va a estar así, con su escala en voltios, y la I de la fuente va a estar superpuesta con ella, así, con su escala en amperes. ¿Bien? Entonces, esto que dibujé recién representa a la I de la fuente. Ya me estoy poniendo nervioso. Ay, qué cosa. Y esto representa a la B de la fuente. Y esto es lo que llamamos el diagrama fasorial. Estos fasores se llaman así porque, para diferenciarlos de vectores, porque en realidad son vectores que giran. Y lo que estoy mostrando acá es una foto de los vectores en un tiempo t igual a 0 definido. ¿Bien? Entonces, esto está girando acá con velocidad angular omega. Y gira para allá, con velocidad angular omega. ¿Bien? Bueno, vamos a conectar ahora una bobina, como le llamamos acá cariñosamente en Argentina, a las inductancias. Entonces voy a dibujar un circuito similar, lo voy a dibujar un poco más apurado, así que no va a quedar tan bonito. Voy a dibujar acá la fuente y lo voy a conectar a lo que llamamos una inductancia que se caracteriza por su valor de inductancia L, como ya estuvimos estudiando. ¿Sí? Ya vimos circuito RLC, ya vimos que era L. ¿Pero qué era L? L es lo que vincula a lo que sería la ley de Ohm, ¿sí? De la bobina. No se llama ley de Ohm, se llama ley de Faraday-Lenz. Que dice que la B en la bobina, en función del tiempo, va a ser justamente L por la derivada de I de t respecto de t. Tenemos una ecuación, ¿ves? Diferencial. Bien. Por lo tanto, si yo pongo B de t como excitación en este circuito, esta es B de t, la I de t, que es la respuesta a la excitación, la tengo que despejar de acá. O sea que I de t va a ser una función del tiempo que va a ser, tengo que pasar L dividiendo, me queda 1 sobre L, ¿sí? Por la integral de B sub L de t, diferencial de t,
bueno, de 0 a t para ser más precisos, ¿sí? Para que no haya una constante de integración. Bien. Bueno, entonces, ¿qué me queda si yo hago la integral? Quiero dejar lugar para poner esto, me queda lugar. Entonces, sigo acá arriba. Si yo hago la integral de esta b de t, que está acá, ¿sí? Vamos a copiar esto porque voy a excitar a la bobina con la misma función del tiempo. Así que esto lo voy a poner, control C, lo voy a poner acá, control V, entonces la excitación va a ser la misma, ¿sí? Para bobina, pero vamos a ver ahora que la respuesta de la corriente, esto lo voy a copiar y lo voy a modificar. Ya no va a ser la misma. Vamos a borrar ahora, lo que me va a quedar acá va a ser otra cosa. Tendría que haber copiado solo los ejes. Bueno, ¿cómo va a ser I de t? Y bueno, tenemos que hacer la integral de esto que está acá, ¿sí? Me fui un poco arriba, ¿no? Vamos a poner un poco más abajo. Porque esto después ustedes se lo imprimen. O imprimirían. ¿Qué está el imán puesto? No está puesto, que tiembla. Está fallando algo. Ahí va. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Tengo que hacer la integral de esto que tengo acá. ¿Qué me va a quedar cuando haga la integral? Me va a quedar que I de t va a ser, bueno, 1 sobre L. La integral del seno es el menos coseno, así que acá me queda un menos, ¿sí? Entonces voy a poner menos adelante. 1 sobre L, ¿sí? Coseno de omega t. Pero ahora, ¿sí? Tengo que dividir por omega. ¿Para qué? Para que la derivada de esto me dé exactamente esto. Verifiquemos que la derivada de esto da esto, ¿sí? La derivada del coseno es el menos seno. Este menos se va, vamos bien. Pero después tengo que multiplicar por la derivada de omega t, que es omega. Y ahí ese omega multiplicando se cancela con este. Y me quedó que la derivada de esto va a ser justamente 1 sobre L, ¿sí? Por el seno de omega t. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, entonces, sí, la derivada de esta I de t da exactamente esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Me quedó que el valor máximo, acá me quedó menos, ¿sí? Y 0 coseno de omega t. ¿Sí? ¿Ok? Donde I0, ¿cómo se consigue? I0 sería, ¿sí? Perdón, y me comí B0, ¿no? Acá iría B0, porque estaba multiplicando acá afuera a lo que derivé, a lo que integré. Bueno, entonces me quedo que I0 no es otra cosa que B0 sobre omega por L. ¿Sí? Quiere decir que esto que vincula corriente con voltaje, miremos que es la ley de Ohm, ¿ves? Corriente y voltaje se vinculan con R. Y esto que está dividiendo, entonces es como una resistencia, ¿ven? Esto tiene unidades de Ohm. Lo vamos a llamar así, XL. Se llama reactancia inductiva. Y vale omega por L y tiene unidades de ohms. Reactancia inductiva. ¿Y de qué depende? Bueno, depende, cuanto mayor sea L, mayor ohms voy a tener de reactancia, y también cuando mayor sea omega, ¿no? Porque en un circuito de un hogareño, omega es fijo, pero en un circuito electrónico, por ejemplo un amplificador de audio, omega es completamente variable, ¿sí? Y ni te digo en un circuito de transmisión, como todos los circuitos de transmisión que tenemos ahora con las interfaces Bluetooth, Wi-Fi
y todas las que hay aparte de todo tipo de controles remotos, ¿sí? Que tienen interfaces propias, ¿sí? Entonces, XL es mayor cuanto mayor es la frecuencia y cuanto mayor es la inductancia, y se mide en ohms. Y se llama reactancia, que es una palabra parecida a resistencia, ¿sí? Porque la resistencia de un circuito se opone a la respuesta, a la corriente, ¿no? Siempre lo que manda es el voltaje, porque el voltaje lo tengo en pilas, en generadores, ¿no? Es como la variable independiente el voltaje, que es lo que llamamos, por eso lo llamamos excitación, el dato, ¿sí? Y la respuesta, o sea, la variable dependiente, en general es la corriente, ¿sí? Si bien en electrónica existen generadores de corriente, pero bueno, son bastante complejos. Entonces, fíjense que la palabra resistencia indica eso, ¿no? ¿Se acuerdan del chiste de la provincia de Corrientes y el Chaco? Que más resistencia, menos corrientes. Bueno, más reactancia, menos corrientes, ¿sí? O sea, la bobina reacciona contra la corriente. Pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo está este menos coseno graficado acá en los mismos intervalos de tiempo que la función de arriba? Y va a estar así el menos coseno. Es un coseno, que el coseno vieron que tiene forma de palangana, yo le digo la palangana. Pero está invertido porque dice menos. Entonces la palangana da vuelta para que no se acumule agua y se te críen los mosquitos del dengue. Así que va a ser así el menos coseno. Entonces esto nosotros lo podemos escribir en términos del seno, como I0 seno, ¿no? Y acá va a ir omega t, y fíjense que el semiciclo, o sea, el ciclo del seno, es el mismo ciclo que tengo acá, corrido hacia la derecha. ¿Cuánto es esto en radianes? Porque esto acá lo estoy midiendo en tiempo. Esto es pi sobre 2, ¿sí? O sea que a esto, bueno, en vez de pi sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy sumando o restando? Si se corre a la derecha, ¿sí? A la variable le resto, ¿sí? El corrimiento. Entonces, esto es menos 90 grados. Las fases, a esto se va a llamar fase. Y la vamos a designar con la letra phi minúscula, la fase. Entonces, en este caso tengo una fase, ¿sí? De retraso, porque ves, cuando esta vino, esta viene 90 grados después, ¿no? Y después vamos a contar un chiste para acordarnos, ¿sí? Pero primero vamos a ver qué pasa en el capacitor. Y vamos a ver que en el capacitor la corriente adelanta. Entonces acá la corriente atrasa. ¿Cómo sería nuestro diagrama fasorial? Y bueno, la flechita acá en t igual a 0 está acá apuntando para abajo, en la circunferencia trigonométrica. ¿Se ve? Está 90 grados atrasada, ¿ven? Menos 90 grados si lo mido para allá, ¿cierto? Bien, muy bello. Por lo tanto, el diagrama fasorial para el capacitor ¿sí? Va a ser, habíamos hecho con color azul a la tensión, a la alimentación, que le estamos tomando como referencia en este caso en el anterior. Entonces esta sería mi alimentación. ¿Qué le pasó al imán? Ah, está suelto. Entonces tengo B para allá y tengo la corriente, la respuesta para abajo, ¿sí? Justamente atrasada, 90 grados. Por eso acá pongo menos 90 grados, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué le pasa al capacitor. Ahí después vamos a volver acá. Me lo salteé, pero bueno, vamos avanzando. Bueno, el capacitor, entonces voy a tener un circuito así, con un capacitor C. ¿Y cómo era la ley de Ohm para los capacitores? Ley de Ohm entre comillas, ¿no? Era que justamente B de T, ¿sí? Era carga sobre C, Q sobre C. O sea que es 1 sobre C por Q de T.
Por lo tanto, si yo derivo ambos miembros, la derivada de Q de t respecto de t justamente es I de t. ¿Bien? ¿Cuánta carga pasa en la unidad de tiempo? ¿Bien? Por lo tanto, me va a quedar que la derivada de B de t respecto de t va a ser igual a 1 sobre c por I de t. Es decir, que acá ya tengo despejada I de t. ¿Sí? Paso c multiplicando y me quedo que I de t va a ser c por la derivada de B respecto de t en el capacitor. Bien. Entonces, mirá qué simpático. Me quedó que la B en la bobina es L por la derivada de la corriente. En cambio, la I en el capacitor es C por la derivada del voltaje. ¿Está? ¿Ves? Hay una simetría, ¿sí?, extraña, donde la derivada en una está en la corriente y la derivada en la otra está en el voltaje. ¿Bien? Entonces, como son funciones armónicas, funciones senoidales, que tienen esta propiedad de que la derivada del seno es el coseno y la integral del coseno es el menos seno, bla, 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 bla. Entonces, ya vamos viendo que está bueno ir anticipando lo que va a pasar, pero vamos ahora a verlo bien en detalle. ¿Qué pasó acá? Toqué acá y no me dio pelota. Vamos a copiar de nuevo la excitación. No sé si la tenía copiada. Uy, me quedó... Bueno, no importa. Seguimos en la hoja de abajo. Entonces voy a poner acá la excitación. Este diagrama facial lo voy a llevar más arriba. ¿Se puede achicar un poquito? No, no puedes hablarle así a un obsesivo. Se ve que no sos, no tenés el TOC. Por suerte, te envidio. Bueno, entonces el diagrama facial este sí lo voy a achicar. Y en este diagrama facial lo que faltaría acá aclarar que esto se llama IL. Y si L era, ¿no? Y acá le voy a poner diagrama facial inductancia. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Y ahora sí lo voy a llevar un poquito más arribeño. Quiero que me entre el... No, está bien. Ay, Dios. No me lo agarró. Ahora sí. Hoy no entra. Yo lo dije, chico. No, vamos a ir a otra hoja. Total está en el buffer. Hay que hacer la otra hoja, no queda otra. Tanto quilombo y no hay caso. Así que encima no puse ni título, nada. Bien abajo. ¿Eh? Así no queda desfasado. No, por eso, pues tiene que estar completamente en fase. ¿Vos me entendiste?
hay que dar más ya. Bueno, genial. Solo que acá vamos a borrar esto porque va a ser diferente. En vez de ahí tengo IDT igual para poner lo que me quedó. Bueno, entonces ¿cómo me quedó IDT ahora? ¿No? Al hacer la derivada es una huevada. ¿Sí? Acá tengo un montón de lugar. Y falta el título acá, ¿no? Acá habíamos puesto de título. No, qué bruto. Entonces acá decía 1 resistencia R. Acá vamos a poner 2 punto inductancia L. L. 2 puntos. Y acá vamos a poner 3 capacitor. Bien. Entonces, perdí la luz. Bueno, ¿qué me queda entonces? La I en el capacitor en función del tiempo va a ser C por la derivada de BDT que está acá arriba, ¿no? ¿Sí? De B0. Entonces va a quedar B0 y la derivada del seno directamente es el coseno de omega t, pero por la derivada de omega t que es omega, que me queda acá. ¿Sí? Con lo cual me quedó que, ¿ves? Omega c por B0 es igual a lo que va a ser I0, ¿no? I0 va a ser todo esto que está acá, ¿cierto? La amplitud de la corriente. Y me quedó un coseno palangana, ¿no? Normal, palangana. Bueno, quiere decir que, ¿cuál es este omega c? Es un valor que en este caso no está en ohms, porque tendría que estar acá dividiendo. B0 es R por I. O sea que 1 sobre omega c, ¿ves? Por I0. Esto es lo que se mide en ohms, que adivinen cómo lo vamos a llamar. Reactancia, XC, reactancia, como la reactancia que vimos antes, inductiva. Esta se llama reactancia, ¿cómo? No estaban escuchando. La que vimos antes se llamaba reactancia inductiva, ¿ven? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Es inductiva, porque es de una inductancia. Bueno, ¿cómo se va a llamar esta reactancia? Y acá tenés una inductancia o un capacitor. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Reactancia. Esta era la reactancia que produce una inductancia, se llama inductiva. Entonces, la que produce un capacitor, ¿cómo se va a llamar? Expresión oral y escrita acá. La voy a llamar a Ana Miramontes y van a ver. ¿Cómo se llama? ¿Inductancia? Sí, decirlo sin miedo. No, estoy tratando de y bueno, si inductiva es de la inductancia, la del capacitor, ¿cómo será? ¿Capacitiva o capacitoria? Capacitiva, ¿no? Oria, ¿dónde dice inductoria acá? Dice IVA. Entonces usame el IVA, 21%. No, expresión oral escrita es vital para ustedes, para el profesor de física. Yo veo cada guía de física que es para agarrar al que le escribió y decirle, andá, léete un libro, no sé, aunque sea lee una novela de... Bueno, reactancia capacitiva. XC, que va a ser igual entonces a 1 sobre omega c, y esto se va a medir en ohms. Bien, ok, pero fíjense que a diferencia de la reactancia inductiva, que era mayor cuanto mayor es la inductancia y mayor cuanto mayor es la frecuencia, esta al verre, cuanto mayor es la frecuencia, más baja es la reactancia capacitiva. ¿Ven? O sea que los capacitores frente a voltajes de alta frecuencia tienen muy baja reactancia, ¿sí? Conducen mucha corriente, ¿sí? Pero la corriente, mira cómo la están conduciendo. Yo voy acá a representar a lo que me dio I0 coseno de omega t, ¿cierto? ¿Cómo es el coseno? Y en t igual a 0 vale 1, acá 0, acá menos 1, 0 y 1. Por eso yo le digo a la palangana, ¿ves? Bien, tiene así forma de palangana, ¿ves? Acá era la palangana dada vuelta, ¿ves? Para que no se acumule agua, acá sí se te junta agua. Entonces, ¿cómo está ahora la función corriente? El ciclo completo de la función corriente arrancó antes, ¿ven? Está adelantada. Es decir, que el fasor de corriente ahora está 90 grados adelante. ¿Ves? Y esto entonces lo puedo escribir
como I0 seno de omega t más 90 grados. Tengo una fase de más 90 grados para el capacitor. Y acá viene el famoso chiste. Espera que dibujo el fasor y lo cuento. Entonces el fasor de corriente está paradito, ¿sí? El chiste es el siguiente, ¿no? El capacitor, como tiene capacidad, ¿ves? La corriente adelanta 90 grados, ¿sí? A la tensión, al voltaje. Y la bobina, la inductancia, como es bobina, atrasa 90 grados. Entonces el capacitor tiene capacidad adelanta y la bobina es bobina y por eso atrasa. Pero es muy efectivo para acordarse. Bien. Bueno, entonces acá tenemos más 90 grados de fase. Bueno, entonces el paso que viene ahora sería juntar en un circuito las tres cosas, para lo cual ya no voy a hacer estos diagramas del tiempo, estas funciones del tiempo. Me voy a concentrar en los fasores, ¿sí? Y voy a hacer, para empezar, vamos a ver, o sea, en este curso vamos a ver el circuito serie para ser consecuentes con el circuito que vimos en transitorios, que era el serie, ¿sí? El circuito en transitorio, un circuito paralelo entre R y L y C, no tiene mucho sentido, porque la R queda en paralelo, ¿sí? L y C van a empezar a intercambiar energía y R la va a ir disipando, y siempre la solución va a ser una sola y va a ser un oscilatorio amortiguado, ¿sí? Cuando yo le conecto una batería. Entonces, es más, si le desconecto a la batería, pues si le conecto a la batería y la dejo conectada, él va a oscilar hasta el valor final del voltaje. Entonces no nos vamos a detener porque tampoco tiene mucha aplicación. En cambio, en este caso, el circuito más común es el paralelo, que es el de una casa. En una casa todas las cosas están enchufadas en enchufes, están todas en paralelo, ¿no? Y en una industria es donde cobra importancia el circuito RLC, ¿sí? Paralelo. Porque en una industria la mayoría de lo que está conectado a la red son motores, que son bobinas. Es, digamos, el circuito equivalente a un motor es una bobina con una resistencia que se puede poner en serie o en paralelo. Entonces, lo que sucede en las industrias es que, después eso lo vamos a ver, al estar en paralelo se demanda mucha corriente, porque está todo en paralelo, entonces demanda mucha corriente. Pero como la corriente en las bobinas, ¿ves?, está desfasada del voltaje, entonces no la registran los medidores de potencia. Eso ahora lo vamos a explicar cuando veamos el circuito RLC. Antes de ver el circuito RLC, vamos a ver qué pasa acá con la potencia, en la resistencia, que es donde se disipa la energía. Miren acá, si yo multiplico V por I, acá por ejemplo, primero vimos la bobina, ¿no?, que atrasa. Si multiplicas V por I, te va a quedar, ¿ves?, al multiplicar acá 0, te van a quedar combinados los ceros de una función y de la otra, ¿no? Te va a quedar seno de omega t por coseno de omega t, que se puede transformar en seno por coseno. Bueno, hay una transformación de producto en suma, ¿sí? Se puede transformar, pero viendo los gráficos, la función que me queda es una cosa así, que hace igual así, ¿ves? Y siempre positiva, porque fíjate, el semiciclo negativo, lo dibujé acá, pero lo voy a borrar. El semiciclo negativo, ¿ves? Negativo con positivo da negativo, acá. Acá esto con esto da positivo, esto con esto da negativo, ¿no? Entonces, en realidad me quedaría así. Todo este tramo, ¿sí?, tiene el máximo por acá, viene así. Todo este tramo, más por más, viene así, viene así. Todo este tramo, ¿sí?, menos por más, menos, viene así. Este viene así. Y bueno, y así sigue. Entonces fíjate que el valor medio de la potencia, este coso negativo se compensa con este coso positivo de potencia. Los watts que tengo acá, después los tengo acá, después los tengo acá, después los tengo acá. En un periodo tengo 0 watts gastado. ¿Ven? Lo mismo pasa si hacemos el laburo en el capacitor, ¿sí? Si vos multiplicás en cada cuarto de ciclo, te queda lo mismo, te queda una función cuyo valor medio vale 0. Entonces esto es muy interesante. Si vos conectás un capacitor
a 220 en el enchufe, sí, va a circular corriente por el capacitor. Pero esa corriente no hace mover el medidor de luz. Porque el medidor de luz mide solamente la potencia que se disipa, que se transforma en calor. ¿Sí? Cuando hay, ¿ves? Esta fase. Entonces decimos que tensión y corriente están en fase. Acá sí, si yo multiplico esto por esto me da positivo y menos por menos me da más. Acá me da potencia positiva todo el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo y vamos de ahí a definir algo que es muy importante. Entonces, el título que viene ahora es potencia en corriente alterna. Este video va a quedar más largo. Entonces, si agarramos estos dos, ahora sí lo voy a achicar, che. Bueno, entonces, la potencia en alterna y es el producto V por I, como siempre. Ya lo demostramos porque la potencia era V por I. Porque V es la energía por unidad de carga, I es la carga por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si multiplicamos pues, potencial por carga me da energía y abajo me queda el tiempo y me da potencia. Entonces, P de T no va a ser otra cosa que V de T por I de T. V de T por I de T. Por lo tanto, me va a quedar una función que va a ser la siguiente. Multiplico, mira, B0 y 0, afuera, y seno por seno, seno cuadrado de omega t. ¿Y cómo es la gráfica del seno cuadrado? Bueno, la voy a hacer acá, como me gusta a mí, apilada con estos gráficos que tengo acá. Pero, como dijimos recién, la potencia va a ser todo el tiempo positiva. Mirá. ¿Sí? Acá estoy multiplicando. ¿Sí? En un cuarto de periodo, más por más. Donde tengo un 0 acá y el valor máximo acá. Y luego tengo un 0 acá. ¿Cierto? Entonces estoy multiplicando, ¿ves? Las funciones mirando el gráfico. En vez de pensar cómo es el gráfico de seno cuadrado. Me va a quedar lo mismo. ¿Bien? Bueno, entonces acá me va a quedar una cosa así, donde ahí tengo el máximo. ¿El máximo cuánto vale? B0 y 0, ¿cierto? Porque en pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es 1, no importa que esté al cuadrado. Y luego acá voy a tener de nuevo un 0. Acá se va a repetir la misma situación, pero menos por menos. O sea que de vuelta va a quedar exactamente lo mismo que antes, ¿ven? Y así hasta el infinito. Entonces, en un tiempo t, ¿sí? Yo puedo dibujar una línea justo en la mitad, ¿no? Donde, fíjate que el lomo este lomo que está acá, lo puedo rellenar el hueco de acá en el medio, ¿cierto? Y los dos huequitos que hay acá los puedo rellenar con este partido en dos. ¿Ves? Con el primero partido en dos relleno los dos huequitos de acá. Y con este relleno el del medio. Es decir, que esto equivale a un valor medio que sería así. ¿Se entiende? Es decir, que en un periodo, y esto se repite hasta el infinito, el valor medio de la potencia es B0 y 0 sobre 2. ¿Está bien? O sea, esto es B0 y 0 dividido 2, la marquita que tengo acá. Y esto era B0 y 0. ¿Bien? O sea que la potencia media en un periodo y en todos los periodos vale B0 por I0 dividido 2. Bien. Entonces, lo que hicieron
estas personas que diseñaron todo esto es, el numerador lo dejo igual, pero ahora el 2 lo voy a descomponer en raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sí? Y llamaron a B0 sobre raíz de 2, lo llamaron B eficaz. Y a I0 sobre raíz de 2, I eficaz. Son valores que son un 41% menores que el valor este que le llamamos pico. Vamos a llamar a B0 y a I0 valores pico. Pico, porque son los máximos o los mínimos, ¿no? Y a BF, punto y coma, y F, valores eficaces. Y la palabra eficaces, eficaz, ¿qué quiere decir? Bueno, querría decir que la misma potencia que se disipa en un circuito así, alimentado con valor BEF, 220 voltios de nuestras casas, es el valor eficaz del voltaje. Sobre R disipa la misma energía que un circuito, la misma potencia que un circuito de potencia alimentado con una batería BEF sobre la misma resistencia R. Decimos que esto es equivalente con esto. ¿Sí? ¿Ok? ¿La sabían el símbolo de equivalente? Son 3 rayitas en matemáticos. Vos también sos matemática. ¿Vos también? ¿Los dos son profes de matemática? Sí, equivalente. ¿Vos casi? Bueno, yo también me falta. ¿Qué le falta? Rendir finales. Ah, ¿pero ya hicieron la residencia? Sí, yo sí. Me queda el martes que viene termino la última. Qué grande. Bueno, El CETRI, del FED. bueno, pero presten atención porque es más fácil conseguir trabajo de física que de matemática. Bueno, entonces, ¿se entendió el concepto de los valores eficaces? Vos agarrás, tenés una estufa, ¿no? Todas las estufas eléctricas están medio al límite de lo legal, porque en general traen enchufes que no son el enchufe legal que deberían traer, porque deberían traer un enchufe de alta potencia. Y traen un enchufe con... Tienen 2 teclas, los caloventores, las estufas eléctricas, todas, bueno, excepto esas que se hacen acá, que se llama ¿cómo se llama? Ecosol. Las Ecosol cumplen bien las normas, porque son de mucha menos potencia. Entonces, cualquier estufa eléctrica tiene, punto 1, ¿sí? 1000 watts de potencia. Entonces vos podés, sabiendo que consume 1000 watts, es el producto BEF por IF. Y vos ya sabés que la B eficaz son 220 voltios. Entonces, si vos haces 1000 watts dividido 120 voltios, sabés la corriente que consume, ¿sí? 1000 son más o menos 5 amperes, ¿no? 4 y pico. ¿Está bien? Claro, si la pongo en 2, que es 2000 watts, consume casi 10 amperes. Está al límite de los enchufes normales, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que tu enchufe de pared tiene 80.000 enchufadas y está medio desgastado, y cuando lo usas en 2000 watts te lo termina quemando el enchufe de la pared. Siempre. ¿Ok? Entonces, lo ideal es cambiar la ficha y tener para el estufa un enchufe de alta corriente, que son para más de 10 amperes. Bien. Por eso digo que están al borde de la legalidad por eso. Pero ves, vos podés calcular perfectamente cuando tenés una carga, le llamamos carga a lo que enchufamos, ¿no? A lo que conectamos a una determinada fuente de voltaje. Le llamamos carga. Cuando vos tenés una carga como una estufa que es netamente resistiva, ves, con los valores eficaces, vos podés calcular potencia, corriente. La resistencia no, porque tiene un problemita la resistencia de la estufa. Que cuando la estufa está desenchufada y la resistencia está a temperatura ambiente, tiene una resistencia bajísima. La resistencia, cuando está conectada, cuando está emitiendo todo el calor, que está a una temperatura de cerca de 1000 grados, entonces es mucho más alta y es lo que llamamos la resistencia nominal, la resistencia que presenta a los 220 cuando está conectada, ¿sí? Porque se acuerdan que la resistencia depende de la temperatura. Y en este caso, la variación de temperatura, de, no sé, temperatura ambiente de 20 grados a la temperatura de trabajo, que son 1000, ¿no? Las estufas que se ponen al rojo están a 1000 grados. ¿Sí? Para que se emita rojo tiene que haber 1000 grados, ¿sí? Mínimo, o más. Bien. Entonces, la resistencia cambia tanto que vos no podés calcular la resistencia de la estufa con la fórmula de la potencia y después medirla con un tester. Porque cuando la vas a medir con el tester, la estufa se enfrió y la resistencia es bajísima. ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno,
Entonces vamos ahora a lo prometido, que es el circuito RLC conectado a una fuente alterna. Entonces, en general, los valores eficaces, además de representar esto que dije recién, de que, ¿ves? La potencia calculada con valores eficaces es la misma potencia que se disiparía en continua, ¿sí? Vamos a escribirlo. La potencia en watts calculada como P igual BEF y F es equivalente a la que se disipa en el mismo circuito en corriente continua. Entonces vamos a usar la abreviatura CC. O sea que esto es un circuito CC, corriente continua, y esto es un circuito CA, de corriente alterna, ¿sí? En inglés AC y CC, ¿sí? Porque se pone continuous, ¿sí? Alternate circuit y continuous circuit. Entonces, DC en inglés, direct circuit. ¿Vieron la banda AC/DC? Tiene un rayo. ¿Qué es AC/DC? Es AC barra DC. Alterna y como continua, ¿no? O sea, multinorma. Sirve para alterna y sirve para continua. Bueno, entonces, además, es la calibración de los instrumentos. Tanto voltímetros como amperímetros de alterna están calibrados para indicar valores eficaces, ¿sí? Amperímetros y voltímetros de corriente alterna están, o sea, mejor dicho, indican valores eficaces. Vos agarras un voltímetro, lo enchufás en un enchufe y te marca 220, que es el valor eficaz, ¿sí? Si queremos calcular el valor pico que hay en un enchufe, bueno, ¿cómo es la fórmula? IF, dijimos que era I pico sobre raíz de 2, y BEF, dijimos que era B pico sobre raíz de 2. Por lo tanto, si vos querés calcular B pico, va a ser raíz de 2 por el valor eficaz. Vos multiplicás 220 por la raíz de 2, que es 1,4142, y te va a dar 311, creo, una cosa de voltios. Bien. Bueno, iba a comentar algo y me olvidé. Bueno, esto era importante, después me voy a acordar. Algo más de las instalaciones. No, por ejemplo, cuando se coloca un capacitor en paralelo con un interruptor, para que el interruptor haga menos chispa, el capacitor tiene que tener aislación para 300 y pico. Porque si tiene aislación para 220 se quema, porque el pico que va a recibir es 300 y pico, no 220. Igual los capacitores, la aislación va de 100 en 100, entonces hay capacitores de 400 voltios, de 300 voltios y así. Bueno, ese comentario. Bueno, vamos entonces ahora, lo prometido es deuda, al circuito RLC en alterna. Pero voy a hacer un video aparte y un documento aparte, si no esto va a ser demasiado largo. Grabamos y salimos. No, física 2. Esto se llama alterna. Detener grabación.